Saludos mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este curso bíblico. Hoy vamos ya por el tema 4. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes hoy en este día para disfrutar de este siguiente tema, tema 4. Hoy vamos a ver el éxodo, la salida. Éxodo es salida. Antes de iniciar, como siempre, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, para que ustedes y yo podamos gustar y alimentarnos de la palabra del Señor. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, todo temor y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A los que van llegando en este momento, les doy la bienvenida. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Bien, ya hemos introducido el tema de hoy. El tema de hoy es el éxodo, la salida. Éxodo es salida, muy importante eso, ¿ok? Entonces, vamos al Éxodo capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1 del Éxodo. Entonces, ya José, recuerdan José, uno de los 12 hijos de Israel, antes se llamaba Jacob, luego Dios le cambió el nombre a Israel. Uno de los 12 hijos de ellos, que era rey de Egipto, ya había muerto. Entonces, en Egipto surge otro rey que no conocía a Dios, no sabía nada de José. Entonces, este rey les pone a esclavizar a los israelitas. Y dándoles duras cargas, dándoles duros trabajos a ellos. Vamos a ver el versículo 8 en adelante. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. De hecho, el pueblo de Israel era un pueblo pequeño, no era como él decía. Pero como siempre, como de hoy en día, las naciones grandes buscan siempre un pretexto para invadir una nación pequeña, con el pretexto de que es un peligro para nosotros, es un peligro. Siempre ven peligro donde no hay. Y eso sucedió con este rey. Actuemos sagazmente contra él, para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nosotros, con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos del campo, y con toda clase de servidumbre los esclavizaron brutalmente.
Entonces aquí vemos cómo el rey de Egipto les empieza a maltratar, esclavizar a los israelitas para que así sigan sometidos a él, al faraón, y no puedan independizarse. La opresión. Ahora aquí sucede algo sumamente interesante. Quiero que veamos todos el versículo 15. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas. Hebreo es extranjero, los que vienen del otro lado del río Nilo. Y nada más para que ustedes tengan idea, estamos ahora hablando más o menos unos 1250 antes de Cristo. ¿Ok? Muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Entonces dice: además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa: cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien, si es niño, matadlo, si es niña, que viva. Control de natalidad. El control de natalidad, como de hoy en día está sucediendo, el control de natalidad. Si es niño, tenían que dejarlo morir. Y si es niña, dejarla que viva. Y no por voluntad de Dios, sino por voluntad de un hombre mortal que era el faraón. Cosa que de hoy en día está sucediendo. El nuevo orden mundial quiere imponer el control de natalidad. Quieres que te control de natalidad. Y cuando nace un niño, rápido a cortar los cables para que no tenga más hijos. Y muchas de las veces sin los papás saberlo, sin los papás, sin el consentimiento de los papás, porque entre la idea del nuevo orden mundial, que alejándose del orden de Dios, los humanos mortales quieren poner un nuevo orden. Entonces, control de natalidad, lo que ahora sucede. Pero fíjense bien algo muy importante. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Aquí está, este versículo es muy importante, versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no daban muerte a los niños como el rey de Egipto había mandado. De hoy en día sucede también que así como hay médicos que se prestan para hacer lo que el nuevo orden mundial quiere, también hay médicos buenos. Y muchos incluso han perdido su trabajo con tal de no hacer esa barbaridad, de no hacer caso al nuevo orden mundial acerca del control de la natalidad. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejado con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Versículo 20. Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se hacía muy fuerte. Y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Aquí, muy importante, ¿qué sucede cuando nosotros obedecemos a Dios? A quien obedece a Dios, Dios le premia, le da un premio. Al quien no obedece al hombre, si no obedece a Dios. Al quien no obedece al hombre por quedar bien con el hombre, sino al quien obedece a Dios, como las parteras no obedecieron al rey de Egipto, sino obedecieron. Ellas temían a Dios. Y por ellas temer a Dios y dejar con vida a los niños, no prestarse para matar a los niños, como de hoy en día muchos se prestan al aborto, el cual es matar, y claro es el mandamiento de Dios,
Jesús lo recuerda en Lucas 18:20, no matar. Así, no matar, punto. Desde el momento de la concepción ya hay vida. Y cualquiera que intervenga con esa vida que esté en el vientre es un asesino y debe de saberlo. Si nunca se lo han dicho, hoy un predicador católico se lo dice, con cariño, con respeto. Pueden por ahí alguien quedarse herido, pero no engañado, no engañado. El aborto es matar a un niño. Entonces, es muy importante que eso tomemos conciencia de eso. Cualquiera que participa directa o indirectamente del aborto está participando de un asesinato, porque Dios es el único Señor y dueño de la vida. Muy bien. Con esto dicho, vamos a pasar al capítulo 2 del Éxodo. Ustedes ya saben, la historia de Moisés. Entonces, ¿qué sucede? Al ver el rey de Egipto que hay niños varones hebreos, entonces, ¿qué dice? Ya que no les han matado, entonces manda a botar a todos los niños en el río, que se ahoguen y se muera, manda a botar. No puede de una forma a través de las parteras, manda a botar en el río, ahí para que se ahoguen. Entonces, en el capítulo 2, ya ustedes saben la historia de Moisés. Una mujer hebrea tiene a un hijo, el hijo Moisés. Entonces, ella de hecho vamos a leerlo del 1 en adelante. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río. Mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, ella divisó la cesta entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya y llame una madrina hebrea para que te críe al niño?» «Vete», le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven, llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo: «Del agua lo he sacado». Entonces aquí está el nacimiento de Moisés, el rescate de Moisés del agua. Ahora vamos a ver a Moisés ya de grande, versículo 12, Éxodo capítulo 2, versículo 12. Bien, un día, cuando Moisés era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Entonces Moisés, de grande, él vuelve donde los suyos.
y mira que un egipcio está maltratando a un hebreo. Él agarra al egipcio, lo mata y lo entierra para defender al hebreo, para defender al que era de su raza. Ahora, ¿qué sucede de hoy en día? También nosotros nunca debemos de olvidarnos de dónde somos. A veces, cuando hemos resuelto la situación económica, o muchos de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, que alcanzan a llegar a los Estados Unidos, consiguen trabajo y ya tienen alguna cosa, ven con desprecio a los demás, con un aire de superioridad. Eso está muy mal. Antes bien, si en algo puede, debe ayudar, pero nunca creerse superior a los demás o despreciar a los demás. Oh, yo ya sé inglés, oh, yo tengo mejor ropa, oh, yo ya tengo casa, tengo carro, tengo trabajo. Desprecia a los demás. No, aquí Moisés nos enseña que siempre nosotros tenemos que regresar a nuestras raíces y estemos donde estemos, nunca olvidarnos dónde nacimos, dónde crecimos. Muy, muy importante. Cuando salió al día siguiente, estaban riñendo dos hebreos y dijo al culpable: ¿por qué pegas a tu compañero? Él respondió: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues se dijo: ciertamente la cosa se sabe. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Y luego, el siguiente día, Moisés mira ya no a un egipcio con un hebreo peleando, sino a dos hebreos, a dos de su raza, a dos de su familia. Él: hey, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y al culpable le reprende: ¿por qué pegas a tu compañero? ¿Por qué lo pegas? Es tu culpa. Y que, oh, ayer mataste al hebreo y hoy vuelta quieres matarme a mí. Y Moisés se da cuenta que la cosa se supo y huye. Quiero ver con ustedes el versículo. A ver, vamos a ver el versículo. El versículo 23 en adelante. Éxodo capítulo 2, el versículo 23 en adelante. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Yahvé. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. El versículo 24, muy importante. El Éxodo 2:24, les recomiendo que se memoricen de memoria. Miren, aquí los israelitas están sufriendo, llorando, lamentándose. Y ese sufrimiento subió a Dios. Y cuando ese sufrimiento llegó a Dios, Éxodo 2:24, Dios escuchó sus gemidos y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, esto es importantísimo. Dios siempre, cuando nosotros le invocamos, Él nos escucha. Dios siempre está a sus oídos atentos a los sufridos, a los más necesitados, a los más pobres. Siempre Dios inclina su oído cuando nosotros le clamamos y le clamamos de corazón. Salmo 145, versículo 18. Cerca está Dios de aquellos que lo llaman, que lo invocan de corazón. Muy bien, vamos al capítulo 3, el capítulo de la zarza. Jesús lo citará luego en el Nuevo Testamento también, el capítulo de la zarza. Un día, cuando Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro, ve a lo largo, ve una zarza ardiente, pero que no se consume. Moisés se acerca a ver qué sucede. Vamos a ver el Éxodo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro,
sacerdote de Mediam, trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Herob, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Versículo 5. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Aquí tenemos la presentación de un lugar sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Siempre cuando uno se encuentra frente a Dios, cuando uno va aprendiendo de su palabra, siempre a veces tiene miedo. Moisés temió ver a Dios. Versículo 7. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos. Entonces aquí, muy importante, el versículo 7. El versículo 7, Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos, he bajado para librarlo. Importantísimo, importantísimo esto. Siempre cuando uno clama, Dios lo escucha. Siempre cuando uno acude a Dios, Dios está ahí para ayudarlo. Vamos a ver el versículo 10. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Entonces aquí Dios le da una misión a Moisés para que vaya y saque a los israelitas de faraón, del pueblo de Egipto. Versículo 12. Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Versículo 11. Moisés dijo: ¿quién soy yo para ir a faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Siempre que Dios da una tarea, Dios siempre dice: yo estaré contigo. Y esa es la promesa de Dios: yo estaré contigo. Por eso, ustedes y yo, cuando descubrimos ese talento que Dios nos ha dado, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: pon al servicio de los demás la gracia que Dios ha recibido. Nunca debemos de tener miedo, porque Dios siempre está con nosotros. Y dice Dios a Moisés: yo estaré contigo. Como Dios estaba con Moisés, así también Dios está siempre con ustedes y conmigo cuando nosotros somos obedientes a su llamado. Versículo 14. Busquemos el versículo. Bueno, vamos desde el versículo 13. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo:
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Estamos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así, yo soy el que soy. O sea que a Dios nadie lo ha creado. Dios nunca empezó a existir. Dios existe desde siempre para siempre. Yo soy el que soy. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Entonces aquí vamos a ver cómo Dios envía a Moisés, se da a conocer, yo soy el que soy. Más adelante también se le llamará Adonai. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a nosotros que cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que llamarlo Padre. Jesús en Juan 17 hace una oración, Padre, yo te alabo. Y Jesús cuando está en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús nos enseña a nosotros a dirigirnos a Dios como Padre. Cuando ustedes vayan a orar, digan Padre nuestro. Entonces Padre es el nombre correcto, como ustedes y yo debemos de dirigirnos a Dios en el Nuevo Testamento. Padre. Muy bien. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 10. Moisés dijo a Yahvé, por favor, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Entonces, Moisés era tartamudo porque él nace en Egipto, es botado en el río, la hija del faraón lo agarra y creció en el palacio, pero despreciado, no era bienvenido, despreciado por ser hebreo y no egipcio. Entonces, eso él creció con ciertos temores. En este caso era tartamudo, no era fácil de palabra. Y Dios le va a decir, pero ahí tienes a tu hermano Aarón. Aarón es buenísimo para hablar. Dios le dice a Moisés, yo te voy a mandar a ti y a la vez tú vas a mandar a Aarón. Versículo 11. Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré y lo que debes de decir. Así pues, vete, que yo estaré en tu boca. O sea, Dios va a poner su palabra en la boca de Moisés. Él le replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Sí que él habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y tú en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca, y tú serás su Dios, con D minúscula. Toma este cayado en tu mano, con él has de hacer los prodigios.
Entonces aquí Dios le da a Moisés un cayado, un bastón. Por eso, por ejemplo, cuando vemos al obispo que tiene ese como bastón, ese báculo, es el encargado. Es el encargado de pastorear al pueblo de Dios. Se llama báculo. Por eso el obispo tiene ese bastón, para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Entonces, Moisés se encuentra con su hermano Aarón, van al faraón y le dicen el mensaje del Señor, deja salir a tu gente, pero a la vez Dios endurece el corazón del faraón para que no deje salir a la gente, para así Dios manifestar y demostrar su poder a través de Moisés y Aarón, sacerdote. Ahora, de tarea, pueden apuntar ahorita de tarea, ustedes van a leer Éxodo capítulo 4 y 5 y pueden hacer un resumen de lo que ustedes entendieron. Una vez que Moisés viene a Aarón con su cayado, Moisés va a poner su cayado ante el faraón, se va a convertir en una serpiente y a la vez faraón va a llamar a los sabios, a sus magos, adivinos para que hagan lo mismo. Y lo llama a todos, vengan aquí, llegó Moisés, uno de los buenos, miren lo que hizo convertir el cayado en una serpiente. Y llama también a los suyos, ellos también hacen lo mismo que hace Moisés. Otra vez bota el cayado, se convierte en una serpiente que se come a todas las serpientes que hicieron los magos del faraón. Muy bien. Vamos a entonces luego vamos a ver que Faraón no quiere dejar ir a las plagas. Faraón no quiere dejar ir a los israelitas. Entonces Dios envía las 10 plagas. Algunos creen que son 7. Son 10 plagas y les voy a ir citando una por una para que ustedes luego lo lean. Dios envía sobre el pueblo de Egipto las 10 plagas. La primera plaga es el agua que se convierte en sangre. Éxodo capítulo 7, versículo 14. La primera plaga. La segunda plaga, Éxodo capítulo 7, versículo 26, la plaga de las ranas. Vamos a ver la tercera plaga, Éxodo capítulo 8, versículo 12 en adelante, los mosquitos. La cuarta plaga, Éxodo capítulo 8, versículo 16, los tábanos. Vamos a ver la quinta plaga, Éxodo capítulo 9, versículo del 1 en adelante, muere el ganado. Bien, vamos a ver la sexta plaga, Éxodo capítulo, a ver. Bien, ahora sí. La sexta plaga, Éxodo capítulo 9, versículo 6, la plaga de las úlceras. La séptima plaga, Éxodo capítulo 9, versículo 13 en adelante, la granizada. La octava plaga, Éxodo capítulo 10 del 1 en adelante, las langostas. Muy bien. Vamos a ver la novena plaga, Éxodo capítulo 10, versículo 21 en adelante, la plaga de las tinieblas. Y en el Éxodo capítulo 11 vamos a ver se anuncia ya la última plaga, la décima plaga, que lo vamos a ver en el capítulo 12. Todos a Éxodo capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Muy importantísimo, esto lo vamos a leer. Esto es muy importante, algo que se hace en la Semana Santa. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno
tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de las personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. Tiene que ser una res de un cordero y un cabrito. Esto es importantísimo. Pongan mucha atención. Tomen en cuenta que Dios manda a que sacrifiquen a un cordero o a una res. Puede ser de un cordero o un cabrito. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde la comáis. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer, lo quemaréis. Lo comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. La Pascua significa el paso. Pascua, el paso. Es la Pascua de Yahvé. Estamos en el versículo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé, la sangre os servirá de señal en las casas donde estáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora. Cuando yo hiera al país de Egipto, este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta de Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Muy bien. Aquí se anuncia la liberación de Egipto, y también se anuncia la 10ª plaga. Todos tienen que matar un cordero, depende el número de miembros de la familia que haya, y si son muy pequeñitos tienen que compartir con el vecino, tienen que comerse solo asado, no cocinado, no frito, asado tiene que ser. Y la sangre de ese cordero o cabrito del rebaño tienen que ponerlo en las jambas o en las jambas de las casas, para que en las puertas, para que cuando Yahvé pase esa noche, y si en una casa ve la sangre de ese cordero, entonces los que están dentro de la casa se van a salvar. Pero donde no haya la sangre de ese cordero, se van a morir toditos los primeros nacidos de personas y de animales. Y de hecho, de eso sucede. Muy importante. Entonces, en el Nuevo Testamento, Juan 1.29 nos dice allá en Juan 1.29, Jesús es el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. O sea, que es ese Cordero que nos salva a nosotros. Muy importantísimo eso. Ahora, vamos a ver la 10ª plaga. Éxodo capítulo 12, versículo 26 en adelante. A medianoche Yahvé hirió a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito del preso que está en la cárcel, y todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus vestiduras
sus servidores. Aquella noche se levantó el faraón, sus servidores y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, como vosotros, como los israelitas, e id a dar culto a Yahvé, como habéis dicho. Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacas, como habéis pedido, y marchad, saludadme. Los egipcios presionaban al pueblo para que salieran rápidamente del país, pues decían: vamos a morir todos. El pueblo recogió la masa sin fermentar, y envolviendo las artesas en manos, la cargaron a hombros. Entonces, aquí se presenta la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos, y donde ya finalmente Faraón deja salir al pueblo de Egipto. Ahora, muy importante, ya les di las citas de cada plaga desde la primera hasta la última. Siempre que viene una plaga, el faraón viene a Moisés: Moisés, he pecado, pide a Dios que nos salve de las langostas, de las tinieblas, de los mosquitos, de los tábanos. Y Moisés intercede ante Dios por el faraón. Muy importante, en cada plaga, ustedes y yo podemos leerlo suave. Ya les di las citas. Las 10 plagas están entre Éxodo capítulo 7 hasta Éxodo capítulo 12. Ustedes lo pueden leer detenidamente. Les he dado exactamente la cita, el capítulo, el versículo, en qué parte se encuentra cada plaga. Entonces van a ver que el faraón viene a Moisés: Moisés, he pecado contra Dios, intercede a Dios para que aparte de Egipto esta plaga. No es que faraón va directamente a Moisés, como unos dicen: yo voy directamente a Dios. No. El faraón viene a Moisés, el quien Dios había elegido para que guíe a su pueblo. Y él intercede ante Dios, y siempre se va desapareciendo la plaga, hasta que Faraón otra vez endurece su corazón y viene la siguiente plaga. Vuelta, se acerca Moisés: ahora sí, va pidiendo a Dios que se quite esta plaga. Y Moisés pide a Dios: Señor, por el Faraón, intercede. Muy importante ese detalle. Vemos desde siempre, Dios tiene sus representantes. En este caso, Moisés es quien está al frente de Aarón y todo el pueblo de Israel. Dios se comunica con Moisés, y Moisés es que viene a comunicarse luego con el pueblo, como vamos a ver. Entonces no es que cada quien va: yo voy directamente a Dios. No es así. Muy bien. Vamos a ver el capítulo 13, versículo del 11 en adelante. Cuando Yahvé te haya introducido a la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo primogénito, todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido de asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. Atención, mucha atención. Versículo 14, Éxodo capítulo 13, versículo 14. Mire, dice que tiene que rescatar a todo primogénito de tus hijos. Atención. Éxodo capítulo 13, versículo 14. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo: ¿qué significa esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la esclavitud. Entonces aquí Dios da orden a Moisés
a que haga algo con los recién nacidos, de los bebés. Oh, es que tiene que tener conciencia, tiene que estar consciente. No, dice, harás esto con tus bebés, lo rescatarás. Entonces, el día de mañana, cuando te pregunte qué significa esto, tú le dirás con mano fuerte, lo sacó Yahvé de la esclavitud. Por eso Mateo capítulo, en el Antiguo Testamento se rescataba a través de la circuncisión. Ya vimos eso en Génesis capítulo 17, del versículo 10 en adelante, que a los 8 días tenía que circuncidarlo, como Abraham circuncida a Isaac en Génesis 22, versículo de 3 al 4. En el Antiguo Testamento era la circuncisión, Nuevo Testamento el bautismo. Por eso dice Jesús en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 19, todo poder se me ha sido dado, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Bautícenlos y luego les van enseñando. Igual que aquí en la orden, haz esto con tus bebés y luego cuando te pregunte qué significa eso, le tienes que enseñar el mandato del Señor. Muy importante. Muy bien. El capítulo 14. Vamos a ver el paso del Mar Rojo. Moisés dirige al pueblo de Israel a través del mar Rojo. El capítulo 15, el canto, vamos a leer un poquito, el canto triunfal. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé, como a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Caballo y linaje arrojó en el mar, mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Sub. Los abismos los cubrieron, descendieron hasta el fondo como piedra. Entonces, aquí vemos el canto triunfal de Moisés y el pueblo de Israel después que cruzaron el Mar Rojo. Cuando cruzaban el Mar Rojo, ustedes pueden leer en el capítulo 14 el paso del Mar Rojo, cuando Faraón se arrepiente de haber dejado ir a su pueblo, envía a sus tropas, sus jinetes y carros, caballos. Y Moisés, Dios había dado la orden a Moisés de extender su bastón o su callado hacia el mar. Las aguas se iban a separar. Entonces se abre un camino, va Moisés guiando al pueblo de Israel. Y luego, cuando vienen la gente del Faraón, los perseguidores, Moisés otra vez apunta con el bastón al mar, y el agua que se había separado se une otra vez y termina ahogando a todos los perseguidores que venían a llevarle de vuelta al pueblo de Israel a Egipto. Entonces, ahí podemos ver eso. Bien, vamos a ver la marcha por el desierto. Vamos a ver Éxodo capítulo 15 del versículo 22 en adelante. Moisés hizo partir a los israelitas del mar Sub, se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua,
y el agua se volvió dulce. Pueblo de duro corazón. El Dios les va liberando de la esclavitud y todavía se enojan con Moisés. Allí le dio decretos y normas y lo puso a prueba. Y dijo: si escucháis atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo recto a sus ojos y obedeces sus mandatos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Después llegaron a Elim, donde hay 12 puentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En el capítulo 16 también vamos a ver, el pueblo tiene hambre. El pueblo tiene hambre y le dice a Moisés que tenemos hambre. Moisés invoca a Dios. Dios le manda el maná, que es algo blanco como una harina que Dios le mandaba a ellos. Luego las codornices. Antes de continuar, quiero regresar un ratito al capítulo 13, versículo 22, para que veamos cómo es que Dios acompañaba al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 13, versículo 22. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Dios estaba siempre con el pueblo de Egipto. Volvemos a donde estuvimos, nada más para que ustedes sepan eso. Y también que lo puedan apuntar, claro que sí. Bien, entonces vamos a ver en el capítulo 16, como les había mencionado, Dios manda a comida para el pueblo que tiene hambre, el maná, las codornices. Dios le manda eso al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, la comida. Muy bien, déjenme ver, vamos. Quiero leer con ustedes un momentico Éxodo capítulo 16, versículo 15. Al verla, los israelitas se decían unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé os da de comer. Esto es lo que manda Yahvé, que cada uno recoja cuando necesite para comer un homer por cabeza, según el número de personas que vivan en su tienda. Así lo hicieron los israelitas, unos recogieron más y otros recogieron menos. Al medirlo con el homer, no sobraba el que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Bien, entonces aquí vemos el maná, luego vemos las codornices. Pueden leer ustedes todo el capítulo 16. Pero ¿por qué leí esto? Porque nosotros siempre debemos de tener esa actitud. Nosotros, donde quiera que estemos, a veces somos invitados a algún lugar, se nos presenta. ¿Y cuántos de nosotros queremos coger lo más para mí? Y no pensamos en la barriga de los demás que los otros también quieren comer. Entonces aquí Dios nos enseña siempre a agarrar lo que necesito. Y muchas personas a veces en una invitación agarran tanto, comen unas 4 cucharas, el resto a la basura. Mientras que otras personas se quedan sin comer. ¿Ustedes creen que eso está justo? Aquí nos dice que hay que agarrar lo necesario. Si yo tengo estómago, el otro también tiene. ¿Por qué debo de ser egoísta y pensar solo en mí, no en el otro? Un pequeño detalle que también debemos enseñarle a nuestros hijos, que de pronto les gusta todo para ellos y ya lo que no quieren las obras para los demás. No, eso no es correcto. Muy bien, ahora sí, vamos al capítulo 17 del Éxodo. Ya casi terminamos. Entonces aquí vamos a ver cómo el pueblo clama. El pueblo se enoja. Dice:
Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y dijo: danos agua para beber. Moisés les respondió: ¿por qué disgustáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo sediento murmuraba de Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Yahvé y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Porque por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo alguno de los ancianos de Israel, lleva también en tu mano el cayado que golpeaste del río, y vete. Yo estaré allí junto a ti, junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beban el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y tomó y llamó a aquel lugar Masá y Meribá. Ok, aquí hay algo muy importante. Entonces Dios le da una orden a Moisés. Moisés, anda y con tu bastón, con los jefes del pueblo de Israel, toca la roca, pero una sola vez. Y Moisés estaba diciéndole al Señor: Señor, la gente me va a matar apedreando, ¿qué puedo hacer? El Señor le da la orden a Moisés que tome el cayado, tome el bastón, toque la roca una vez, que va a brotar agua. Pero Moisés comete un pecado gravísimo y eso le cuesta la vida. De hecho, él no entra a la tierra prometida, él duda. Quiero un momentico ver con ustedes Números capítulo 20, y si usted puede apuntarlo para que lo busque después. Números capítulo 20, versículo 11. Y Moisés alzó la mano, golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Moisés duda, tiene miedo que la gente le va a apedrear, cuando Dios le había ordenado que golpee con el bastón una sola vez la roca. Golpea 2 veces y Dios dice: bueno, por haber dudado, no vas a adentrar en la tierra prometida. Por eso, ya que estamos aquí, quiero ver con ustedes Deuteronomio capítulo 34, versículo. Vamos a ver desde el versículo 5 en adelante, del 5 al 9. Versículo 5, Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había apagado su ojo, ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, hasta que se cumplieron los días de llanto por el duelo de Moisés. Ahí nomás vamos a dejar ahora. Entonces, aquí vimos la muerte de Moisés por Moisés haber dudado de Dios y no haberle dado la gloria ante el pueblo de Israel.
Quiero ver ahora con ustedes Éxodo capítulo 18, vamos a ver el versículo 21. Entonces aquí el suegro de Moisés, Jetro, le da un consejo. Dice: pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados y incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que ellos administren justicia al pueblo en todo momento. A ti te presentarán los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia decidirán ellos. Así aligerarás tu cargo, pues ellos la compartirán contigo. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes. Tú podrás resistir y todo el pueblo podrá volver a su casa en paz. Entonces, para que Moisés no se agite, el suegro de Moisés, Jetro, sacerdote, le encomienda poner a hombres que sean responsables, que sean elegidos por Moisés. No cualquiera que, yo voy a ser el líder de... ¿Pero quién te puso? Nadie. Tiene que ser elegido por un enviado de Dios. En este caso, aquí vemos Moisés en el Nuevo Testamento, un elegido enviado que tenga sucesión apostólica. No cualquiera que agarre la Biblia y voy a predicar. No. Entonces, jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50, jefe de 10. Y lo más importante, lo van a traer a Moisés. Y Colosenses 2:17 dice que lo del Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Tenemos el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. ¿Ve? Muy importante. Vamos a ver Éxodo 19. Ya casi terminamos ahora sí. Al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre alas de águila y os he traído aquí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Muy bien. Especialmente el versículo 6, Éxodo 19:6. Seréis para mí un reino de sacerdotes. Dicen los protestantes, todos somos sacerdotes. Una cosa es el sacerdocio común de los fieles y otra cosa es el sacerdocio ministerial. Y les voy a mostrar rápidamente, busquen conmigo Levítico 16:32. Rapidísimo. A ver. Levítico 16:32. Vamos a ver, les voy a mostrar la diferencia. Muy importante que ustedes sepan esto. Levítico 16, versículo 32. Y hará la expiación del santuario consagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Hará también la expiación por los sacerdotes y por toda la asamblea del pueblo. A ver. Levítico capítulo 16, versículo 32. Hará la expiación el sacerdote ungido de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá de lino las vestiduras sagradas. Entonces hará la expiación el sacerdote ungido de manos consagradas. Una cosa es el sacerdocio común de los fieles y otra cosa es el sacerdocio ministerial. Muy bien.
Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos que ya todos lo saben. En el Nuevo Testamento, uno de estos 10 mandamientos, la iglesia los actualiza a la luz del Nuevo Testamento. Muy importante. Estos 10 mandamientos, en Malaquías capítulo 3, versículo 22, dice que era exclusivo para las 12 tribus de Israel. Por eso la alianza en Éxodo capítulo 24, de versículo 4 al 8, vemos que Moisés rocía la sangre sobre el pueblo de Israel. Entonces la alianza era con ellos. Malaquías 3:22 nos dice claramente que la alianza del Antiguo Testamento era exclusivamente para el pueblo de Israel. La alianza, la nueva alianza, la que es sellada con la sangre de Jesucristo, es para nosotros el nuevo pueblo de Dios. Por eso la iglesia actualiza algunos mandamientos a la luz del Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, para terminar, quiero aclararles algo aquí, que los protestantes tocan mucho. Éxodo 24, no te harás imagen de lo que hay en el cielo. Las imágenes. Una cosa es imagen, otra cosa es un ídolo. Una imagen es una simple estatua, un retrato de alguien. Un ídolo es pensar que esa estatua o esa imagen tiene vida, tiene poder, hizo el cielo, la tierra, los mares y cuanto lo llena, y adorarla, darle culto. Eso es la diferencia entre una imagen y un ídolo. De hecho, Dios manda hacer imágenes. Les voy a dar citas, apuntarán bien. Si hay protestantes, apunten con letra grande para que nunca se los olvide. Números capítulo 21, versículo 8. Dios manda hacer la serpiente. Otra, Éxodo capítulo 25, versículo 18. Dios manda hacer 2 querubines. Pueden leer el segundo libro de las Crónicas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Segundo libro de las Crónicas capítulo 4, versículo 3 en adelante. Pueden leer, y de tarea también les dejé tarea de leer Éxodo capítulo 4 y 5, y también van a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 6, 7 y 8. Y ustedes van a ver cuando Salomón hace el templo de Israel, pone imágenes de querubines, imágenes de muchas cosas. Ahora, Jesús no tiene problema con las imágenes. En Marcos capítulo 12, versículo 16, ¿de quién esta imagen es del César? No dice, hay que destruirla. Entonces denle a César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús llega al templo, Juan capítulo 2, versículo 14, llega al templo y no saca las imágenes, saca a la gente que está haciendo negocio dentro del templo. Una cosa es imagen, otra cosa es ídolo. Muy, muy diferente. Y lo que aquí siempre ustedes van a ver, que Dios dice, yo soy el único Dios. Nosotros no tenemos otro Dios fuera de nuestro Dios, nuestro Creador. Muy, muy importante eso. Y para terminar, una vez de la muerte de Moisés, quiero terminar leyendo con ustedes Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 y con esta terminamos. Bien. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. Entonces muere Moisés antes de llegar a la tierra de Canaán. Solamente lo había visto de lejos. Podemos ver aquí en el capítulo 34 de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, entonces vemos que Josué, hijo de Nun, guía al pueblo de Israel. Pero ojo, él no se autonombra, yo voy a guiar porque yo me siento capaz. No, él estaba lleno de sabiduría porque, escuchen por qué. Josué, hijo de Nun, estaba lleno de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. Entonces, no es que Josué se autonombra líder. No. Él es sucesor de Moisés. Como de hoy en día podemos ver la sucesión apostólica. Los sacerdotes, los obispos son sucesores de los apóstoles. Porque ellos vienen directamente desde
los apóstoles que dejaron a sus sucesores y sus sucesores a sus sucesores y así sucesivamente. ¿Cómo se transmite esa sucesión apostólica? A través de la imposición de las manos, como vemos en Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3, que a San Pablo le impone la mano los apóstoles y él va a predicar. A la vez él impone la mano a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Entonces Timoteo recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, la sucesión apostólica. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Los que llegaron tarde o los que están viendo este video por primera vez, les invito. Si llegaron tarde, retrocedan el video. Tómense ese tiempo de las 24 horas que Dios nos da al día. Tómense esta horita para que ustedes retrocedan el video, puedan escuchar la clase y puedan también apuntar las cosas más importantes. Las citas que les doy no son simplemente para que les den por un oído y salga por el otro, para que apunten en dónde está, en qué parte de la Biblia se encuentra. Y si hay algún nueva por aquí, le doy la bienvenida y le invito para que vea el capítulo 1, el 2 y el 3 y también este que hoy estamos haciendo. Entonces les envío un fuerte abrazo para todos, que la gracia del Señor esté con ustedes, como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.